pasaje poder entender diferentes aspectos, porque si leemos el pasaje a secas, sin entender lo que rodea el contexto de este texto, no vamos a entender por qué Job está haciendo lo que está haciendo. Pero antes de ver el contexto como tal, antes hemos mencionado aquí diferentes analogías que tratan sobre cómo Dios nos está moldeando a la imagen de Cristo. A final de cuentas, el creyente verdadero tiene como meta final la semejanza a Cristo, el ser como Cristo. Entonces, durante toda su vida, a partir de que alguien es creyente, está en un proceso de santificación, en el cual este creyente está cambiando diferentes aspectos de su vida, pareciéndose más a Cristo en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de reaccionar. Así que Dios es un alfarero y Él nos está moldeando a nosotros al modelo de la vasija que es Cristo. Por lo tanto, cuando el Señor nos está moldeando en ocasiones, como nosotros somos una vasija que no se parece a Cristo, necesitamos cambiar nuestra forma por completo. Tiene que apretar a veces, tiene que quitar cosas que están de más, o tiene que cubrir otras partes. Así que es en ese momento donde el Señor tal vez aprieta, donde se siente feo, donde decimos, épale, apretó y apretó mi situación financiera. Estoy batallando con las finanzas. Tal vez apretó la situación y hay mucha tensión con ciertas relaciones interpersonales. Pero el Señor lo está haciendo para que te parezcas más a Cristo. De repente tiene que quitar cosas que están de más. Y que me quite la salud, me pesa. No me agrada mucho. Que me quite a un familiar, la vida de un ser querido, es un dolor, es un sufrimiento para mí. Pero son todas esas cosas las que el Señor va utilizando para que seamos moldeados más a la imagen de Cristo. Ahora, la cosa no es preguntarnos si lo va a hacer o no. Claro que lo va a hacer. Si tú eres un creyente verdadero, el Señor te va a moldear a su imagen. La cosa es que no es preguntarnos si lo va a hacer o no, sino cómo tengo que responder yo cuando eso suceda. Porque eventualmente va a llegar ese momento. Va a llegar un momento de sufrimiento, de dolor, de escasez, de tribulación, de persecución. ¿Y cómo sabemos que va a llegar este momento? Porque la Biblia lo dice. Y aquí, en este pasaje, el día de hoy he titulado mi sermón Respuesta del creyente a la soberanía y el sufrimiento. Porque es justamente lo que estamos viendo aquí en Job. Job estaba pasando por una situación de sufrimiento y de dolor, pero hay una respuesta adecuada a ese sufrimiento de acuerdo a la soberanía que Dios tuvo. Porque si nos ponemos a pensar, y si uno lee todo el libro de Job, Job no entendió. A Job nunca se le reveló el por qué Dios estaba haciendo eso. Dios reveló que lo hacía porque es soberano, pero nunca le dio un porqué como tal. Así que lo que aprendemos es que independientemente de que sepa o no las razones de Dios, yo tengo que responder de alguna manera. Y para poder entender el pasaje del día de hoy, que es este, lo voy a leer nuevamente. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Así que la manera en cómo vamos a dividir el pasaje del día de hoy es de esta manera. Vamos a ver elementos de una respuesta justa al sufrimiento ordenado por Dios. Observen, son elementos de una respuesta justa al sufrimiento que es ordenado, permitido por el Señor. Y lo veremos en 3 puntos. El primer punto, adoración durante la aflicción permitida por Dios, obtenido del versículo 20. El segundo punto, aceptación y reconocimiento a la soberanía de Dios, en el versículo 21. Y el tercer punto, fidelidad e integridad ante la providencia de Dios. Entonces, para poder entender este pasaje, como les dije ahorita, tenemos que ver el contexto. Tenemos que ver qué es lo que está pasando alrededor. Así que déjenme rápidamente contarles esta historia. Lo que está pasando previo a lo que estamos leyendo el día de hoy. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Están describiendo a un hombre íntegro, un buen varón. Dice en el versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tiene una familia grande.
Versículo 3, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Así que es un hombre poderoso. Antes, en estos tiempos, que es más o menos la era en la que estuvo viviendo Abraham, la riqueza se medía en estas porciones, en cuánto cantidad de servidores tenías y de ganado o de algún recurso que te pueda generar. Entonces aquí están hablando de que era un hombre el más poderoso de ese lugar, del oriente. Y en el versículo 4 nos habla más acerca de su vida. Dice, sus hijos se acostumbraban a ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Entonces vemos un hombre poderoso, con una familia unida, y además era un hombre entregado al Señor que estaba preocupando por la vida de sus hijos. Dijo, no sea de que estos hayan pecado, no han confesado su pecado, así que mejor yo hago un holocausto al Señor por la vida de ellos. Porque aún en esos tiempos todavía no había una ley. Recuerden que la ley empezó a partir de Moisés, muchos años más adelante. Pero estaba la ley hablada. Lo que Adán le dijo a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta llegar a los oídos de los demás. Y era lo que ellos habían aprendido por medio de sus familiares. Así que él sabía que tenía que ser respetuoso, entregado y consagrado al Señor. Pero en el versículo 6 sucede algo que cambia la historia por completo. Nos presentan este personaje, pero luego nos presentan el problema que va a suceder ahí. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y estos hijos de Dios son los ángeles, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, observen, fue el Señor el que inicia la conversación cuando lo ven. Le dice, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Aquí el Señor presenta a su buen siervo y Satanás lo reta. Bueno, sí, pues te glorifica porque le das todo, qué facilito así. Tiene finanzas, tiene una bonita familia, es respetado, pues qué fácil de esa manera, le dice el diablo a Dios. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder. O sea, diablo, te permito que toques todo lo que él tiene. Pero no extiendas tu mano sobre él, o sea, sobre su vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aquí empieza el problema de la historia. Versículo 13, y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se lo llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Así que en este momento empieza a perder sus finanzas, su poder. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a ustedes. Así que en un instante, la hermosa vida de Job cambió por completo. Él perdió todo su poder, toda su posición económica y financiera. Y lo más doloroso seguramente para él, por lo que vemos en su respuesta, perdió a sus hijos. A esa familia unida, esa familia bonita que tenía, ya no existía más.
siete hijos perdió en solo un momento, junto con todas sus finanzas. Perdió todos sus siervos casi. Y entonces entramos a este versículo y vemos la respuesta que tuvo Job ante eso. Así que el día de hoy yo quiero motivarlos a responder en adoración y sumisión ante el sufrimiento, porque es lo que el Señor nos está enseñando aquí en su palabra. El Señor no nos está diciendo que respondamos de acuerdo a ciertas situaciones, sino te dice, mira, no importa lo que tú pierdas, no importa lo que yo ordene, lo que mi soberanía permita que suceda, hay una respuesta que yo espero de tu parte. Y es lo que está esperando Job. Entonces vamos a entrar directamente al primer punto, adoración durante la aflicción permitida por Dios. Adoración durante la aflicción permitida por Dios. Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. La adoración durante la aflicción permitida por Dios, el primer punto. Lo que vemos aquí es básicamente, son expresiones hebreas para mostrar sufrimiento. Los hebreos tienen una particularidad en cuanto a su demostración de sentimientos, y la verdad, tal vez desde nuestra perspectiva un poco más latinoamericana, es un poco dramática o exagerada, pero es la manera en cómo ellos se expresaban. Cuando sucedían este tipo de cosas que eran como catastróficas, ellos hacían esto. Era una manera de mostrar duelo, de mostrar dolor, sufrimiento. Entonces, primero dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto. Y esto para expresar el tormento interno y el gran asombro que él tenía. Esta misma expresión, el que se haya rasgado su manto, es algo que habitualmente nosotros estamos viendo en la palabra del Señor. Si ustedes están leyendo el Antiguo Testamento, pasan situaciones complicadas. ¿Y cuál es la reacción de los hebreos? Rasgarse, ¿verdad? Las vestiduras. Rasgan su manto como dolor interno. Por ejemplo, acá en Génesis 37, 34, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicia sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días cuando había perdido a su hijo. Entonces es una manera de expresar el dolor. Pero no solamente la expresa de una manera, sino que utiliza todas las expresiones hebreas para decir, mira, es mucho el sufrimiento que yo tengo. Porque no solamente rasgó su manto, sino que se rasuró la cabeza. Y rasurarse la cabeza era una muestra de pérdida personal de algo a lo que él le daba mucho valor, según las expresiones hebreas. En Miqueas dice, arráncate los cabellos y afeítate por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Era cuando se les estaba profetizando y sabían lo que se avecinaba y que iba a ser terrible. Pues esa sensación tan terrible es la que está expresando aquí Job. Y no termina ahí, sino que dice, y postrándose en tierra. No tenía nada, va al suelo, después de tremenda noticia. Y aquí lo interesante es que el contexto de esta expresión no está mostrando desesperación, sino que muestra sumisión. A pesar de todo ese dolor, como su reacción es someterse a esa soberanía. Sabemos que hay dolor, sufrimiento y lamento, porque nada más observe lo que le acaba de pasar. Mi hija se enferma y ya estoy todo cabizbajo en mi casa. Él perdió a todos sus hijos y toda su posesión económica y su poder. Pero no queda ahí. Él no deja que solamente el dolor que tenga domine sus emociones y domine su actuar, sino que ciertamente hay duelo, pero hay una manera de expresar correctamente este duelo. Me duele, lloro en ocasiones tal vez, estoy triste, pero mi reacción no es dejar que eso me domine a tal punto que yo caiga en un pecado, sino que él se somete y su reacción es adorar al Señor. Dice que él adoró al Señor. Después de todo lo que acaba de pasar, su primera reacción es adorarlo, bendecirlo, glorificarlo. Por sí solo leer esto es impresionante, porque cada uno de nosotros podemos ponernos en una situación similar y podemos tal vez pensar en cómo reaccionaríamos y posiblemente está muy lejos de ser parecido a lo que Job haría. Él refleja que su corazón, su primer lugar, está a Dios, más que su vida, más que sus preferencias, más que sus deseos, más que sus pasiones. Ahí está el Señor, por eso le adora. Y realmente él respondió de esa manera porque su primer lugar era Dios. Esto me hace recordar
la sorprendente reacción que tuvo un varón reconocido en la Biblia también, que es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan quién es este varón? David. David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y él pasó por diversas situaciones. Pero hay una en particular que se asemeja mucho a la reacción que tuvo aquí Job. Y la encontramos en 2 de Samuel. 2 de Samuel 12, a partir del versículo 15. 2 de Samuel 12, a partir del versículo 15. Vean lo que estaba pasando aquí. 12, a partir del versículo 15. Bueno, aquí el contexto de lo que estaba pasando, se revela que David era quien había pecado con Betsabé. Se revela que va a haber consecuencias por su pecado, y como Betsabé había quedado embarazada, la consecuencia era que este niño iba a morir. Así que David entra en un duelo tremendo porque va a morir su hijo. Y menciona aquí el versículo 15, Natán regresó a su casa, que fue el profeta que le dijo que iba a suceder. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Y David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron al lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso, y no comió con ellos, o sea, ni siquiera tenía apetito. Sucedió que el 7º día, o sea, pasó una semana con ese tipo de actitud, con esa reacción de David. Al 7º día, el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues decían, si cuando el niño todavía estaba vivo, le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño, o sea, incluso a lo mejor, y se suicida David, es lo que estaban pensando. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le contestan, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor, ¿y qué hizo? En el versículo 20, adoró. Perdió a su hijo, estuvo toda una semana en duelo, orando por él, llorando, se entera de que ha muerto, de que la soberanía del Señor ha dictado una sentencia, y su reacción es adorar. Después vino a su casa, y cuando pidió, le pusieron comida delante de él y comió. Empieza a hacer sus actividades habituales. Así que sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero ahora cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Y él respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podrá ser que vuelva? No, o sea, yo iré a él, pero él no volverá a mí, es lo que menciona. Entonces David consoló a Betsabé, su mujer. Y bueno, vemos que el Señor más adelante trae bendición a su vida. Pero hubo mucho dolor. Hubo una semana intensa para David en la que ni siquiera estaba comiendo. Y la respuesta del Señor para David seguro no fue la que él quería escuchar. Él esperaba que durante todo ese duelo y oración el Señor respondiera de tal manera en la que tuviese tal vez compasión con él y el niño pudiera vivir. Pero el Señor dijo, no, le voy a quitar la vida. Y dice David, bueno, pues, ¿ya para qué estoy en ese duelo? Si ya el Señor tomó una decisión. Ahora lo que tengo que hacer es responder adecuadamente. Sencillamente, nuestra respuesta debe ser como la de Job, como la de David. Debiéramos aprender a glorificar a Dios aún en el dolor. ¿Por qué es esto? Esta es una manera en la que estamos nosotros creciendo. Estamos aprendiendo a responder adecuadamente, a reaccionar correctamente. Conocemos casos muy tristes de personas que han perdido a sus hijos. Y es bien triste, porque es un hijo. Pero muchas veces estas personas se alejan de la iglesia y están ahí recordando y recordando nada más la muerte de su hijo. No se despegan de la tumba donde está el cuerpo de ese niño o niña. Y esa es una reacción de dolor, ciertamente, y tenemos compasión por eso. Pero realmente no es la respuesta que Dios espera de eso. Dios espera una respuesta en la que estamos aceptando su soberanía con dolor, pero glorificándolo. Es difícil. Aquí la Biblia no nos dice que va a ser fácil. Por lo que vemos con David y Job, no es nada fácil, pero es posible hacerlo. Para responder así es nuestra responsabilidad desarrollar humildad, porque la humildad destruye el orgullo de decir, Dios, no.
no me gusta tu soberanía, quiero la mía. Cuando yo soy humilde digo, ok, tú lo permitiste, me someto y te glorifico. A pesar de su sufrimiento, Job no pierde su fe en Dios, sino que le reconoce y se inclina ante él en adoración. Hay diferentes aplicaciones que podemos obtener solamente de este versículo y el contexto que rodea este versículo. Debemos, obviamente, desarrollar una actitud justa, una actitud que es humilde, una actitud que es sumisa a lo que Dios permite, a lo que Dios ordena que suceda, a las cosas que son dolorosas, que duelen, que son sufrimientos, que son de tribulación de nuestra vida, cosas que nos están presionando. A todo ese tipo de cosas yo debo de reaccionar adecuadamente. Y esa es mi responsabilidad si yo tengo el Espíritu Santo morando en mí. Y solamente esa sumisión, esa humildad, es la que me permite a mí, es la que nos permite a nosotros adorar en medio del sufrimiento. Y por lo tanto, encontrar consuelo verdadero en el Señor. Porque es lo que hizo David. ¿Recuerdan sus palabras? Él dice, ya el Señor tomó esa decisión. El niño ya no va a venir a mí, pero yo voy a ir a él. Yo lo voy a volver a ver en algún punto. Y ahí estaba el consuelo de David. En el Señor, en sus promesas, en sus verdades. Sabía que él iba a volver a ver a ese niño, ¿por qué? Porque ese niño murió a una edad tan temprana que evidentemente iba a la presencia del Señor. Era un entendimiento consciente de sus promesas, no una promesa sacada de contexto. Hubiese sido muy diferente si era a lo mejor su hijo Absalón quien murió. Cuando murió Absalón, su hijo que lo quiso derrocar, él no dijo, lo volveré a ver. Quién sabe, Absalón demostró posiblemente ni siquiera ser un creyente. Por lo tanto, él no podía decir lo mismo. Así que había un entendimiento, observan en el dolor de las promesas del Señor. Y esto implica que debo cambiar mi manera de pensar. Debo aceptar la pérdida con gracia y confianza en Dios. Y reconocer que todas las cosas están en sus manos. Es esta manera de pensar que nos ayuda a encontrar paz y consuelo. Porque qué mejor que las manos de que es todopoderoso, que todo lo sabe. Qué mejor que su plan sea el que se cumpla y no el mío. Que tengo tantos defectos y que constantemente me equivoco. Nuestro consuelo debe estar en eso. Mira, el Dios que creó todo en el universo, lo que no es nomás la tierra, es completamente todo el universo. Cada detalle que hizo del universo lo conoce y cada detalle de ti lo conoce, incluso cuántos cabellos tienes. Y ese Dios que está tan involucrado y tan inmerso en nuestras vidas es el que está controlando tu situación. Es el que está dirigiendo ese dolor que tú sientes. Así que debe traer consuelo a nosotros esta verdad, de saber que ese Señor Todopoderoso está controlando mi situación y dirigiendo mi vida. Además tenemos verdades preciosas en la Biblia, verdades que nos dan consuelo como Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, a los creyentes verdaderos, todas las cosas son para bien, cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El creyente tiene esta seguridad, que independientemente de lo que está pasando, el Señor lo está utilizando para bien en nuestra vida. Ya sea para hacernos crecer, o para darnos una disciplinada y hacernos entender ciertas cosas. Pero es para bien. Entonces, ese es el primer punto que vemos en el versículo 20, adoración durante la aflicción permitida por Dios. Veamos ahora el punto número 2, aceptación y reconocimiento a la soberanía de Dios. Versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos una clara aceptación y reconocimiento a la soberanía de Dios, a lo que el Señor estaba permitiendo en su vida, porque el pasaje continúa diciendo precisamente esto, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Lo que vemos aquí es una manera en la que Job está relacionando toda esta situación al sentirse desnudo. Job está diciendo, miren, con esto que yo acabo de vivir, mi sensación es, estoy vacío. Yo no tengo nada en este momento, me siento sin posesiones, desnudo.
como quien no tiene ni siquiera que vestir ante tanto pesar. Pero lo curioso es que a pesar de cómo se sentía, él no permitió que esos sentimientos, que esas emociones, que seguramente estaban a flor de piel, porque acaba de ocurrir todo esto, dirigieran su entendimiento o dirigieran su actuar. Sino que Job acepta y reconoce la soberanía de Dios. Reconoce y bendice su plan. Por eso menciona, el Señor dio y el Señor quitó. Está diciendo, yo estoy consciente de que es Él. Yo sé que si esto sucedió, fue por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Él lo hizo, pues gloria a Él, porque lo permitió. Job no sabía que el diablo había ido allá, ¿verdad? Y que había tenido una conversación con Dios. Y que Dios dijo, está bien, toca todo menos su vida. Él no sabía nada de eso. Él no sabía el involucramiento que tenía el diablo en toda esa situación. Pero él sabía que el que lo gobierna todo, quien permitió cualquier tipo de cosa, ya sea con el diablo o con otra situación, era el que le había puesto en esa situación. Era quien le puso en esa circunstancia. Y decía, pues entonces, gloria a Dios. Contrario a la manera en que seguramente muchos de nosotros reaccionamos. Él no permitió que le dominara la amargura. Él no culpó a Dios, aún entendiendo que Él soberanamente es quien lo permite. Y más adelante, no queda ahí la cosa. Job no solamente pierde su poder, sus riquezas, no solamente pierde a sus hijos. Vean todavía lo que sigue en el capítulo 2. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, otra vez hay una reunión de los ángeles con Dios. Vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor todavía le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Recordemos que Dios es omnisciente. Él sabía de dónde venía Satanás. Él sabía todo lo que había pasado. Pero es una manera en la que Dios en alguna manera tiene un sentido de humor de decir, a ver, ¿dónde está tu resultado que buscabas? No que me iba a maldecir, Job, porque vean lo que dice más adelante. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad, todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió al Señor, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Está bien, tócale físicamente, pero no me lo mates. Es lo que le está diciendo. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, todo su cuerpo lleno de llagas. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces, vean, todavía pierde su salud, pierde a sus hijos, pierde sus finanzas, y vean el versículo 9. Entonces, la única persona que le quedaba, su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya, Job, ya. Quítate esa careta, hombre, ya. Maldice al Señor. Quéjate. ¿Y qué le contesta Job? Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Si hay algo que vemos aquí es un hombre con convicciones firmes. Porque él, después de perder ahora sí que todo, porque ya ni siquiera tiene finanzas, no tiene salud y no tiene familia, no tiene relaciones. Porque aún su misma esposa le dice, maldice a Dios y ya muere. Su esposa se cansó de la situación antes que él. Y ella no estaba sufriendo físicamente. Y Job dice, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Y lo interesante de su respuesta tan sabia es que nosotros, a diferencia de él, vivimos en el nuevo pacto. ¿Qué es esto? Job estaba en el antiguo pacto. Y acá Dios les decía, tú actúas bien, tú vives en obediencia, hay bendición.
Ese es el resultado. Si tú vives en obediencia, yo te bendigo. Vives impíamente y va a haber condenación. Ese era el antiguo pacto. Así que Job no entendía qué estaba pasando. Leemos la descripción de él y era un hombre intachable. Él había vivido rectamente, así que el resultado tenía que ser la bendición. Pero no, estaba sufriendo. Así que él para nada entendía qué es lo que estaba pasando. Y aún así dice, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En cambio nosotros no estamos en el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Y este nuevo pacto no te dice, vive bien y serás bendecido. Dice, vive bien y tendrás bendición espiritual. Físicamente, quién sabe. Y es más, el Señor nos dice, vive bien, vive piadosamente y vas a sufrir. Eso nos dice Dios. Eso sí pasa en el nuevo pacto. Esa sí es una promesa. El que quiera vivir piadosamente va a sufrir. Nosotros estamos en un nuevo pacto donde sí es cierto, tenemos una promesa de sufrimiento, pero también tenemos algo diferente a ellos. Tenemos a el Consolador dentro de nosotros, al Espíritu Santo. O sea, yo tengo toda la capacidad suficiente como creyente para responder adecuadamente. Job no. Y aún así respondió. Obviamente, es el Señor ayudándole a responder adecuadamente, pero sin tener la capacidad que tenemos nosotros el día de hoy. Estaba viendo como una ilustración donde llegábamos todos al cielo y de repente un creyente del nuevo pacto se acerca a Moisés y se acerca a Elías y le dicen, pero ¿cómo fue? ¿Qué se sintió cuando Dios te habló? ¿Cómo fue eso de que Dios te permitió hacer milagros? Cuéntame todo eso. Y le dice Elías a Moisés, no, tú cuéntanos. ¿Cómo fue eso de tener el Espíritu Santo morando en ti? ¿Qué se sintió? ¿Cómo era vivir de esa manera? Los del antiguo pacto estaban esperando eso. Y era un misterio que no vivieron ellos y nosotros lo tenemos el día de hoy. Y el nuevo pacto es nuevo porque es mejor. Incluso Dios nos enseña a gozarnos en medio de esas situaciones. Santiago 1, 2 al 4, tengan por sumo gozo, estén bien alegres, hermanos míos, cuando estén en medio de las diferentes pruebas que están pasando, de los dolores y situaciones, sabiendo que esa prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Aquí es la palabra del Señor, ciertamente lo escribió Jacobo, pero es lo que Dios quiere decirnos. Dios te dice, mira, gózate y bendice al Señor en medio de esa situación terrible, porque eso es lo que está haciendo que tú crezcas. Eso es lo que estoy usando para que madures. Te estoy pasando por el fuego como el oro para que salgas refinado. Estoy moldeando esta vasija para que cada día esté más parecida al modelo que es Cristo. Así que gózate. Es lo que dice aquí Santiago. Ahora, Job estaba en el antiguo pacto. Job no entendía estas cosas. A él no se le reveló nada de esto. De hecho, él ni siquiera tenía escrituras como tal. Ni siquiera tenía el Antiguo Testamento, Job. Solamente tenía lo que sus antepasados le habían hablado de Dios. Eso es lo que tenía Job. Esa era su esperanza. Por lo que Job debió sentirse, de seguro muy confundido. Pero acepta y bendice al Señor. Acepta su soberanía. Le reconoce. La respuesta sumisa de Job destruyó las acusaciones de Satanás. Por eso el Señor le dice a Satanás, ¿ves? No te estoy diciendo. Este sí es un hombre íntegro. Y Satanás, desesperado, a ver, déjame tocar su salud. Y aún así al final, cuando toca su salud, cuando su propia mujer le está diciendo que ya se muere y que maldiga al Señor, dice que Job está adorando al Señor. Que no pecó, que no se quejó. Con todo lo sucedido vemos que Job fue lo que Dios afirmaba que era. Un verdadero creyente, un creyente con una fe que no puede ser quebrantada, un hombre íntegro, una persona íntegra. Pero la cosa no debe quedar aquí en que yo voy a entender, wow, qué gran personaje es Job. Job no es un gran personaje dentro de la historia, es Dios. Job es un instrumento en esta historia para que aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Aquí, todo el libro de Job
Job es un libro sapiencial, o sea, es un libro de sabiduría, escrito por, no sabemos, pero es un libro de sabiduría. Entonces aquí Dios quiere enseñarnos algo. No está narrando solamente una historia, sino que te está diciendo, mira, el instrumento de esta historia va a ser Job para que tú entiendas algo sobre mí, sobre Dios. Y lo que estamos aprendiendo aquí es de la soberanía de Dios, del control de Dios, de la providencia de Dios, porque su providencia para nosotros a veces puede ser dulce, a veces puede ser amarga, pero no deja de ser su providencia. Así que somos llamados a mantener una firmeza como la de Job, en la que no nos movemos de un lado para otro en la adversidad. Tristemente, el día de hoy la tendencia es a quererle ayudar a Dios. Estoy pasando por una situación de salud, ¿y cuál es la respuesta habitual? Sé que lo hacemos, yo lo hago, no digo que esté bien, pero automedicarnos, ¿no? Ninguno de nosotros somos doctor, bueno, creo que ninguno de nosotros es doctor. Y la tendencia es, pues me automedico. No he ido con el doctor, ni siquiera me ha dado un diagnóstico, pero me voy a automedicar, ¿no? Y a veces ya fuimos con el doctor, ya nos dio un diagnóstico, pero no es la solución que yo quería. Entonces voy por acá mejor. A lo mejor el psicólogo me va a ayudar. A lo mejor el naturista me va a ayudar. Empezamos a querer ayudarle a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Tú no estás... te está fallando aquí con lo de la salud. Mejor yo te ayudo un poquito, porque veo que no le sabes tanto, Dios. En las finanzas, pierdo mi trabajo, chamba. Allá en el otro lado hay chamba, vámonos. Pero no tienes visa de trabajo. Pero es para sostener a la familia, porque en primer lugar está Dios, luego la familia, luego los hijos, y ya después está la iglesia y el trabajo. Entonces, primero está la familia, tengo que sostenerla, así que voy para allá a trabajar de ilegal. O voy a trabajar a aquella ciudad donde ni siquiera hay una iglesia bíblica donde congregarnos nosotros como familia, pero allá va a haber trabajo y sustento. Aunque no hay iglesia buena, pero pues hay trabajo. Son esas situaciones habituales de ayudarle a Dios. Eso no es aceptar su soberanía. Eso es oponerse a lo que Dios desea. Porque su palabra claramente nos dice que hagamos otra cosa. Tenemos tristes ejemplos, como les dije, de quienes cuando pierden incluso su estado financiero, se quejan contra Dios, se enojan contra Dios, se alejan de la iglesia y se apartan. Y de la misma manera sucede con la salud, con la pérdida de hijos o de seres familiares, o cuando las relaciones se quebrantan. Todas estas cosas son dolorosas. No decimos que no hay sufrimiento en ello. Claro que hay sufrimiento. Y como creyentes nosotros, cuando vemos que sucede en uno de nosotros, la reacción no es llegar con el mazo y pegarle, estás haciendo mal, no. Hay que mostrar compasión, claramente, ¿no? Porque es una situación de sufrimiento. Sin embargo, eso no justificará que permitamos una reacción negativa, una reacción del pecado. No vamos a justificar el pecado de las personas solamente porque están sufriendo. Dios no lo hizo. Porque Job más adelante, después de pasar por un largo periodo de prueba, llega un punto donde cuestiona algo de Dios. E inmediatamente Dios lo pone en su lugar. Es como si él le dijera, ibas tan bien, pero ahí no. Como cuando le pegan en la mano al niño. 1 Corintios 10:33 es una promesa para nosotros también. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación. Y ojo, recuerden que la palabra tentación y prueba son la misma en el griego. Entonces dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. O sea, Él va a cumplir lo que Él dice. Que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Sino que con la tentación, con esa prueba que tú tienes, proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Te está diciendo, Dios, claro que te va a tentar, te va a probar. Va a haber tentación en tu vida por diferentes situaciones, claro que sí, pero nunca la prueba por la que estás pasando va a ser tan grande como para que no puedas pasarla por ella, para que no puedas reaccionar adecuadamente. Pero nunca va a haber una prueba en la que tú digas, aquí no puedo, aquí no te puedo glorificar, Dios, aquí no te puedo adorar. No hay una tan grande como para que suceda eso. Él conoce cuáles son el diferente crecimiento que tenemos nosotros. Entonces pone las pruebas
de acuerdo a nuestro crecimiento. Ahora, dice que Él va a dar la vía de escape. La vía de escape no significa que la prueba va a terminar, sino que la vía de escape es justamente la gracia del Señor para mantenernos firmes durante la prueba. Porque hay pruebas que el Señor dice, esta prueba es una disciplina para ti, por las consecuencias de tu pecado, porque no has respondido adecuadamente. En ocasiones, esta prueba es por un tiempo para que crezcas. Y a veces esta prueba es por el resto de tu vida porque te quiere usar como testimonio. Hay tanta variedad en las pruebas y como no somos Dios, no sabemos qué tipo de prueba es la que tengo. Pero sí sabemos cuál reacción debemos de tener. Eso sí lo sabemos. Sabemos cómo debemos de responder. Así que mi responsabilidad no es tratar de averiguar las razones de Dios, porque no voy a poder encontrar las razones específicas. Mi responsabilidad es aceptar y responder. Esa sí es mi responsabilidad. Entonces hemos visto el primer punto, adoración durante la aflicción permitida por Dios. El segundo punto, aceptación y reconocimiento de la soberanía de Dios. Y ahora finalmente vamos a ver fidelidad e integridad ante la providencia de Dios. Recuerden que son elementos de una respuesta justa, de una respuesta que el Señor espera de nosotros. Job 1:22 sencillamente menciona, aquí, en todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Fidelidad e integridad ante la providencia de Dios. Es sumamente destacable que al final de este capítulo se puede observar la fidelidad y la integridad de Job. ¿Por qué? ¿Dónde veo yo esto? Bueno, el hecho de que Job no pecara está mostrando que hubo fidelidad al Señor, al no estar en contra de Él. Y además dice que no lo culpa. O sea, él mantiene firme su integridad. Él no se mueve por las situaciones, sino que mantiene una convicción firme de sus sistemas de valores morales bíblicos y responde de acuerdo a eso. El amargo sabor de boca que él tenía ante la circunstancia no controló su actuar y dice que no pecó. Pero concluye diciendo además que no culpó a Dios, que es una prueba de que la emoción, de que los sentimientos, de que las situaciones, de que los dolores no movían su convicción. O sea, hay integridad ahí. Sino que adora al Señor. Eso es lo contrario. Porque, hermanos, la adoración no se reduce a solamente hacer. La adoración a veces es no hacer. Es no pecar, es no quejarse, es no hacer el mal, es no culpar a Dios. No solamente es el hacer, es no hacer también. Los creyentes, todos los creyentes, el que se te ocurra, el que exista, debemos someternos en medio de las pruebas. Ese es un mandato. Yo me tengo que someter y además de que me estoy sometiendo, tengo que adorar. No porque veo las razones suficientes para hacerlo. No porque entiendo todo el propósito de Dios y lo que está generando acá abajo y cuál va a ser el resultado. No por eso, sino porque Dios es quien lo ordena. Porque yo debo de adorar al Dios soberano independientemente de lo que Él haga. Él tiene sus razones, Él tiene sus propósitos y yo debo de aceptarlo indiscutiblemente. Esa es una verdad. Y eso es lo que tengo que hacer. Es sencillamente eso. No es sencillo, pero es sencillamente solamente eso. Así que a lo largo del relato de Job vemos que en cierto punto, como les dije, después de... Observen. Pierde su poder, sus finanzas, ¿no? Pierde sus hijos, pierde su salud. Su esposa misma le trata de alguna manera injusta. Y luego llegan 3 amigos, 3 compas, que se le acercan y en vez de consolarlo, animarlo, levantarlo, ellos, entendiendo el antiguo pacto, dicen, si tú estás sufriendo es porque actuaste impíamente. Y empiezan a acusarlo, debe ser por esto, debe ser por otro. Job se defiende, ellos siguen acusando, se justifica, siguen acusando, y empiezan una larga conversación que dura casi 42 capítulos de este libro. Llega un punto
en el que Job está tan abrumado, tan cansado de la prueba, tan cansado de sus amigos que, ¿para qué enemigos teniendo ese tipo de amigos? En el que dice Job, pues ¿sabes qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué si yo he sido de esta manera, tú haces esto? Y en ese momento, Dios responde. Y nada más voy a ponerles una partecita de lo que él dice para que vean lo impresionante de su soberanía y de su poder. Dice aquí, o sea, ¿me estás cuestionando? Dice Dios. Tú, yo que te creé, que eres como una hormiga, ¿me estás cuestionando a mí? Que yo entiendo absolutamente todo de lo que he creado y del por qué hago las cosas. Entonces Dios le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿no? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. A ver, ¿dónde estabas tú, Job? Le dice, cuando yo hice la plenitud, la grandeza del universo, cuando yo hice la tierra y la puse sobre su sostén. ¿Cómo entiendes tú que se sostiene la tierra? ¿Cómo entiendes tú que la tierra funciona? Y menciona muchas más cosas, Dios. Esos son solamente unos 3 versículos. Dios le responde en 3 capítulos. 3 capítulos de este libro respondiéndole y explicando cómo es Dios, cómo es su soberanía. Y solamente puse esta porción de la palabra porque solamente con esta porción nosotros no podemos entender nada de lo que Él está preguntando. Y podemos entender su gran soberanía, porque Dios sí sabe las respuestas a esas preguntas. No podemos entender la complejidad de la soberanía de Dios, no podemos comprender plenamente el propósito de su providencia, no podemos dar razón a todos los planes de la soberanía de Dios, pero lo que sí podemos hacer y lo que debemos hacer es aceptar su plan, responder a Él y adorarlo. Eso sí lo podemos hacer. Y eso es lo que está esperando Dios de Job. Por eso Dios hablaba de esa manera de Job. Somos llamados a vivir fiel e íntegramente ante la providencia del Señor y nunca se nos condiciona a responder así solamente si la situación nos favorece. Por el contrario, se nos promete sufrimiento como respuesta a una vida piadosa. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Va a haber sufrimiento, va a haber situaciones difíciles. Y obviamente en ninguna manera esto nos lo dicen para que sea un pesar. No debe desanimarnos esto. Por el contrario, debe de animarnos saber que ese mismo Dios que es presentado de esta manera, ese Dios que entiende estas cosas tan increíbles de lo que Él ha creado, ese mismo Dios es el que está ordenando y te está protegiendo y te está cuidando y te está observando en medio de esa situación. Es ese Dios. Ese Dios es el que lo ordenó. Y ese mismo Dios es omnipresente. Y a veces su omnipresencia es algo tan profundo. No solamente significa que Él está en todos lados, significa que Él está en todos lados, en todo tiempo. Está en todo tiempo, en todo lugar. Ese mismo Dios que estuvo, es difícil para nosotros expresarlo, en el pasado, al mismo tiempo está y estuvo en el presente y en el futuro. Así que ese mismo Dios que está poniendo a ti esa prueba, ese dolor y esa tribulación, Él conoce el desenlace de toda esa situación. Él ya sabe qué es lo que va a pasar. Solamente está esperando a que tú respondas. Eso es lo que está haciendo. Pero Él ya conoce todo. ¿Qué mejor consuelo y descanso que eso? De que ese que sostiene todo ya lo conoce. No hay nada, pero nada mejor que estar en las manos soberanas del Dios Todopoderoso que controla cada aspecto de tu vida, cada aspecto del universo y cada detalle diminuto de lo que te sucede. Está atento a todo ello porque es un Dios personal.
No es un Dios como los dioses que presentaban los griegos, donde ellos no querían al ser humano y les pedían adoración, pero los repudiaban y se burlaban de ellos, según la mitología griega, que es una tontería. No, este es un Dios verdadero, personal. La pregunta correcta no es ¿por qué sufren unos más que otros? Sino ¿qué hemos hecho nosotros de bueno para continuar viviendo? ¿Qué he hecho yo de bueno para no sufrir como otros sufren? Recuerdo que había un libro que escribió la esposa de un creyente que le dio cáncer. Lo leí hace muchos años y no recuerdo todo el contenido del libro, pero recuerdo que este libro se titulaba ¿Por qué a mí no? Y trataba de que este hombre que le dio este cáncer agresivo que le estaba afectando su vida y que ya no le estaba permitiendo incluso ni siquiera realizar la obra del ministerio, dice, la gente habitualmente cuando le ocurre un sufrimiento dice, ¿por qué a mí? A lo mejor no lo dices con tus palabras, pero lo piensas, ¿por qué a mí? Y justo cuando ya iba a hacer esto, y justo cuando empezaba a despegar financieramente, estaba empezando a lograr mis éxitos, justo cuando parecía que ya estaba entablando cierta relación con esta persona, ¿por qué a mí? Y este hombre dice, no, la respuesta debería ser, ¿por qué a mí no? ¿Qué he hecho yo para no merecer todo el mal que merezco? ¿Quién soy yo para cuestionar por qué a mí? Y a lo largo de ese libro, que es un buen libro que leí hace años, está desarrollando todo este tipo de reflexión, de decir, ¿sabes qué? Nosotros somos esclavos del Señor y debemos de aceptar con gozo aquello que el Señor ordena en nuestra vida. El libro de ella relata cómo su esposo recibe la prueba e incluso hay cierto gozo de que él sea quien la recibe. En algún punto del libro dice, pues qué bueno que fue a mí. Gracias, Señor, de que fue a mí y que no fue a mi esposa. O que no fue a mis hijos, gracias, Señor. Este hombre al poco tiempo murió, falleció. Pero falleció con gozo, aceptando la soberanía del Señor. Así que esta es la respuesta del creyente a la soberanía y al sufrimiento que el Señor permite. Y estos son los elementos que nosotros podemos ver sobre esta respuesta justa que debemos aprender a desarrollarlos para poder empezar a glorificar al Señor. El desenlace de esta historia es conmovedor, porque después de 41 capítulos de dolor, Dios misericordiosamente restaura a Job. Quiero que observen lo que sucede al final de esta historia. Es Job, capítulo 42, a partir del versículo 10. Vean lo que dice aquí. Entonces, versículo 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó, observen lo que hace Dios misericordiosamente. Y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Entonces, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno le dio una moneda, 11.4 gramos de plata, y cada uno un anillo de oro. Y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Si antes a Job le iba bien, ahora le iba el doble de bien. Dice, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas más. Había perdido todos sus hijos acá. Bueno, pues ahora tiene 7 hijos y 3 hijas más. Y llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Abug. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Todavía el Señor le bendice con hijas bien bonitas, bien hermosas. ¿Quién no le gusta ver a su hija y decir, ay, qué hermosa está? Nos encanta ver que nuestros hijos son hermosos. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años. Ya para ese tiempo no era normal que los hombres vivieran tanto tiempo. Ya no era habitual eso.
pero Dios bendice a Job y todavía le da 140 años más de disfrutar todas esas bendiciones. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Yo veo a mis papás y de broma les decimos, épale, a nosotros no nos trataban tan bonito como tratan a nuestras hijas. Ahora imagínate, si es hermoso ver a tus nietos, ver 4 generaciones más. Job disfrutó de esto. Y murió Job anciano y lleno de días. Y esto es mencionado como plenamente. O sea, él vivió sus últimos 140 años, bien poquito, ¿verdad? 140 años bien contento y disfrutando. Fue necesario que Job viviera todas estas cosas para que pasara de ser un hombre fiel e íntegro a un hombre sabio. ¿Saben por qué? Job aprendió. Job fue confrontado directamente por el Señor y él aprendió y cambió en ese momento. Creció en sabiduría. Así que de ser un hombre íntegro y fiel, ahora era un hombre íntegro, fiel y sabio. A pesar de que él nunca supo el porqué de esas aflicciones. Él supo de la soberanía de Dios, pero nunca supo el porqué. Dios nunca le da una explicación. Y él sabiamente aprende a responder. El Dios soberano tenía un plan perfecto que era perfeccionar a su siervo y exaltarlo. Y de la misma manera, en muchas ocasiones va a ser necesario pasar por fuego para que Dios nos madure, para que nos haga sabios, para que nos permita tener el resultado que Él está buscando. Pero en ocasiones el fuego no terminará hasta que no aprendamos la lección de lo que Él nos quiere enseñar. Y en otras no terminará porque Él nos quiere usar en esa situación. Hay un hermano conocido por muchos de nosotros que era un hombre que estaba sirviendo en el ministerio y de repente, así como Job, de un día para otro pierde la habilidad para caminar. Y él tenía muchos planes de ministerio. Pasó el tiempo y se dan cuenta los doctores de que no tiene remedio su situación física. Bueno, seguramente el Señor quiere usarlo en esa situación. Evidentemente sabemos que no va a quitar la prueba en ese sentido, pero sí sabemos que puede ser un testimonio para el Señor ahora, viviendo de esa manera. Primera de Pedro 1, 6 al 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Dice, mira, va a ser un ratito. Comparado con la eternidad, no es nada tener toda esta vida terrenal con sufrimiento. Y entonces dice, un poco tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, observen cómo se equipara esta prueba, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Qué preciosa, está diciendo Pedro, es la prueba que va a generar que ustedes glorifiquen al Señor. Pero si no está generando eso, no es el resultado que está buscando el Señor. No es precioso ver que alguien que está en tentación caiga y responda de manera inadecuada. Pero qué hermoso, dice, mejor que el oro es ver cómo esta prueba está generando lo que precisamente el Señor quería. Que le honren. El ejemplo más vívido que tenemos de alguien que sufre y responde adecuadamente a pesar de que éste sufrió inocentemente es Cristo. Y ese sí sabía lo que venía. Y ese, viendo el plan de redención que tenía el Padre, dice, me someto voluntariamente. Y ese, siendo Dios, el Dios que está describiendo acá Job, ese es Cristo, ese mismo Dios. Ese mismo Dios dice, me humillo y me encarno y me hago como estos hombres débiles que son vistos como hormigas. Pues así me hago yo. Y no solamente me hago así, permito que me humillen. Y no solamente permito que me humillen, permito que me lastimen de maneras terribles y que digan cosas contra mí que son falsas. Y además, muero en la cruz como un criminal. Y lo hago por ellos, muero por ellos. Por esos que me hicieron eso, yo muero por ellos que me ofenden. Si hay alguien que es un ejemplo perfecto, que es ese modelo de cómo responder al sufrimiento, es Cristo.
Así que tenemos grandes ejemplos en la Biblia, tenemos buenas enseñanzas de lo que nosotros podemos hacer. Y esto debe animarnos, saber de que Dios está dando tanta luz de qué tengo que hacer cuando estoy sufriendo. Ahora, cuando venga la situación, yo ya sé qué tengo que hacer. ¿Que es fácil? No, no es sencillo, pero sé lo que tengo que hacer. Ahora he desarrollado un entendimiento que me va a permitir reaccionar adecuadamente. Así que es la motivación que quería traer para ustedes el día de hoy, la enseñanza de la palabra que podemos encontrar aquí en solo 3 versículos de Job, pero entendiendo el contexto. Así que espero que el Señor siga moldeándonos a la imagen de Cristo.